Resultó que el mismo suscriptor obtuvo 2 de sus archivos, como 2 días seguidos, y notó, hey, estos cheques cancelados se ven familiares. Los números de ruta y de cancelación eran idénticos. Quiero decir, eso es, ya sabes, obviamente eso es un problema. Hola, soy Matt Cox y voy a repasar un poco mi historia. Ya he repasado mi historia antes en Concrete y Valuetainment y Vlad TV y un montón de otros canales de YouTube. Pero nunca realmente he repasado mi historia en mi canal. Y lo que quería hacer era repasar la historia casi, ya sabes, no sé si necesariamente es capítulo por capítulo, pero quiero repasarla en un formato más largo que el típico de 20 minutos o 1 hora, 2 horas, ya sabes. Quería tomarme mi tiempo y repasar la historia. Y básicamente, si no sabes nada sobre mí, básicamente yo estaba en la fuga durante bueno, yo era un corredor de hipotecas, comencé a cometer fraude hipotecario, dirigí una serie de diferentes estafas relacionadas con bienes raíces y estafas de tarjetas de crédito, FAS. Y finalmente terminé huyendo y estaba yo, ya sabes, en la lista de los más buscados del servicio secreto. Estaba en la lista de los más buscados del Federal Bureau of Investigation. Y estaba huyendo durante 3 años y finalmente me atraparon y fui a prisión. Así que eso es esencialmente, ya sabes, esta historia y cómo se desarrollaron esos eventos. Así que creo que empezaré diciendo, ya sabes, que me crié en Tampa, Florida, y en realidad me crié en Temple Terrace, que es una ciudad separada, pero es como casi como un suburbio. Ciudad de Tampa, nunca digo realmente Temple Terrace porque nadie sabe dónde está Temple Terrace. Esencialmente es Florida, quiero decir, esencialmente es Tampa. Así que básicamente me crié en Temple Terrace y fui criado por una madre católica estricta. Mi papá, él nunca fue realmente tan religioso. Mi padre tenía ya sabes, él tenía un problema con el alcohol y es gracioso, como mi madre y mi padre. Mi madre no podía tener hijos. Ella era, en aquel entonces solían llamarlo ser estéril. ¿Sabes? Simplemente no podía quedar embarazada. Y lo intentaron durante años, cuando recién se casaron. Y finalmente ellos adoptaron. Tengo una hermana llamada Katie y adoptaron a mi hermana Helen, luego adoptaron a mi hermano. Como un año después adoptaron a mi hermano, su nombre es Mark, luego adoptaron a Katie, que era mi hermana más cercana. Y luego, ya sabes, unos 8 o 10 años pasaron y mi madre a la edad de 39 o casi 40 se sometió a una histerectomía. Y en aquel entonces, ya sabes, en aquel entonces tenías 40 años y las mujeres, ya sabes, esto es en los 60, básicamente era algo estándar. Tenías 40 años y te sometías a una histerectomía. Así que se sometió a una histerectomía y cuando el doctor la abrió, notó que sus ovarios eran esponjosos y se dio cuenta de, hey, le hicimos a esta mujer una prueba de embarazo. Ellos dijeron que ella no podía quedar embarazada de esa manera. Le hicieron una prueba de embarazo mientras estaba allí, inconsciente en la mesa, volvió y dijo que estaba embarazada, así que la cosieron. Y cuando despertó, mi padre estaba allí, y él dijo, mi madre preguntó cómo fue la cirugía, y él dijo que no como se esperaba. Así que dijo, ¿sabes? Estás embarazada, y ella estaba como, vine para una histerectomía, ¿de qué estás hablando? Y así fue como, ¿sabes? 7 u 8 meses después, nací yo. Y así que, ¿sabes? Mis hermanos y hermanas fueron adoptados y yo era, ¿sabes? Lo que quieras llamarlo, un hijo natural. Y mi padre, como dije, tenía un problema con el alcohol. No un poco, mi padre era un borracho, tenía un problema con el alcohol, no andaba con rodeos, era un borracho, tenía un problema con el alcohol, tenía un problema con las pastillas. Era narcisista, extremadamente arrogante, dominante. Y yo era, sabes, creo, no el hijo que él quería. Sabes, crecí. Y recuerdo, sabes, él se emborrachaba y llamaba, sabes, nos llamaba a mí y a mi hermano estúpidos. Y decía que nunca seríamos nada. Y luego llamaba a mi hermano, a mis hermanas. Les decía nombres y, sabes, era solo un borracho desagradable. Y luego se desintoxicaba y era genial durante 3 o 4 meses o 6 meses y sería genial. Y trabajaba para State Farm Insurance como gerente. Era un gerente increíble, era un gran vendedor, un gran gerente contratado, ¿sabes? Formó agentes y olvido cuántos tenía, como 25 agentes.
siempre ganaba premios, siempre lo hacía bien, ganaba mucho dinero. Y creo que al observarlo, lo hizo tan bien que incluso cuando State Farm se dio cuenta de que tenía un grave problema con la bebida, ¿sabes? Lo enviaban a rehabilitación. Como no lo despidieron. Aparecería en una reunión borracho. No lo despedían porque era uno de los gerentes líderes y estaba dirigiendo uno de los equipos de ventas líderes de agentes en la nación. Entonces, en lugar de despedirlo, simplemente seguían ingresándolo en rehabilitaciones y lo mantenían sobrio y estaría bien durante un año o dos y luego él o realmente ellos pensarían que estaba bien durante un año o dos. La verdad es que él todavía seguiría en estas borracheras. Y yo recuerdo una vez que iban a divorciarse, mi mamá quería obtener un divorcio. Mi padre no paraba de tomar alcohol y se comportaba como un tonto. Y recuerdo que nos llevó a los proyectos y le dijo a toda la familia que podía permitirse 2 de estas casas, lo que realmente, sinceramente, mirando hacia atrás, no era cierto. Pero él decía que podía permitirse 2 de estas casas y que todos viviríamos en los proyectos, si mi mamá lo dejaba. Qué tonto, ¿sabes? Y yo también era un niño pequeño, lo recuerdo. Él era así, y todos ustedes deberán decidir con quién desean vivir. Y recuerdo decir, mamá, quiero vivir contigo. Inmediatamente. Realmente, sabes, un minuto simplemente amaba a mi padre hasta la muerte y al siguiente minuto lo despreciaba. Y él era simplemente beligerante y acosaba a mi madre y a todos nosotros. Él era simplemente un imbécil. Y entonces, sabes que simplemente sé que nunca estuve a la altura de lo que él quería en un hijo. Y aunque era inteligente, sabes, obtuve calificaciones altas en todas las pruebas de CI que tomé y en todos los exámenes orales que hice. Lo hice muy bien, pero en cuanto a leer y escribir lo hice muy mal. Tenía una discapacidad de aprendizaje, terminaron poniéndome en un par de escuelas diferentes para niños con discapacidades de aprendizaje y aún así simplemente no lo hice muy bien. Finalmente, terminé graduándome de la preparatoria y fui a la universidad. ¿Qué obtuve? Intenté obtener un título en negocios. Comencé con un título en negocios, pero recuerdo que fallé como en contabilidad. No la reprobé. Casi repruebo contabilidad también. Obtuve como una C en contabilidad también. Y casi repruebo, para ser honesto. Realmente sí la reprobé. Obtuve un 68 o 69, pero el profesor dijo que redondeáramos para no tener que verme el próximo semestre. Yo estuve de acuerdo y él redondeó a 70. Fue una de las pocas Cs que obtuve. Entonces pensé que nunca podría aprobar microeconomía, macroeconomía y los otros cursos necesarios para obtener un título en negocios. Fue como eso simplemente nunca iba a suceder. Y lo que hice fue cambiar a arte y terminé obteniendo un título en arte porque siempre he sido muy artístico. Me gradué, recuerda que crecí, así que me gradué de la preparatoria, lo siento, pero cuando me gradué de la universidad alrededor de 95 y estaba saliendo con una chica que trabajaba como stripper. En realidad vivimos juntos por varios años. Vivimos juntos durante unos años, se llamaba Chrissy. Y entonces me gradué, primero fui y trabajé para una empresa, que era un par de empresas diferentes, que eran compañías de seguros como ajustador de seguros. Al final pensé que sería agente de seguros, pero no lo fui. Nunca lo hice. Eso nunca sucedió. Continué realizando pruebas de aptitud para estas compañías para convertirme en agente, pero los resultados indicaban que no era una buena opción para el puesto de vendedor. Trabajé como ajustador de seguros durante un año aproximadamente, hasta que me despidieron. Después comencé a trabajar en la construcción. Apenas podía pagar mis cuentas. Pero mi novia en ese momento trabajaba para una empresa llamada Eagle Lending y Eagle Lending hacía préstamos subprime. Sabes que tienes préstamos convencionales, que básicamente es cuando entras al Bank of America y te dan un préstamo regular donde la Reserva Federal establece el estándar. Y entonces esos son préstamos convencionales básicamente se llaman préstamos convencionales y entonces tienes préstamos subprime. Así que los préstamos subprime son donde el banco mismo viene con sus propias pautas de suscripción y no está respaldado por la Reserva Federal. Y esta empresa hicieron préstamos subprime y ella realmente lo estaba haciendo bien. No lo estaba haciendo genial, pero acababa de empezar con la empresa y había conocido al dueño de la empresa, que es un tipo llamado Kelly Arens.
De hecho, lo había conocido en el club de striptease, lo creas o no. Porque sé lo que estás pensando, Connor. Estás pensando, sé que conoces a una stripper en un club de striptease y piensas, hey, esta es el tipo de chica que necesita estar trabajando como corredora de hipotecas para mi empresa. Probablemente eso no sea cierto, lo creas o no. Pero él la conoció allí y ella estaba en la universidad obteniendo su título en finanzas. Así que Kelly terminó contratando a Chrissy para trabajar en su empresa Eagle Lending. Y luego, cuando ella volvió a casa y después de trabajar allí por un tiempo, volvió a casa y dijo, mira, tienes que trabajar aquí. Debes venir a trabajar aquí. Entonces Chrissy estaba trabajando para Eagle Lending y entonces ella llega a casa después de trabajar allí por lo que sea, unas pocas semanas, y dice, escucha, tienes que hacer esto. Tienes que dejar este trabajo. Estás trabajando en construcción. Tienes que venir a trabajar a Eagle. Con tu habilidad y conocimiento serías un excelente corredor de hipotecas. Estás hecho para esto. Y recuerdo pensar como, no hay manera de que pueda mantenerme al día con el papeleo. Le dije que no podía hacer el papeleo. No lo sé. La discapacidad de aprendizaje apenas puedo leer y escribir. Ella dijo que no, que los procesadores se encargan de todo el papeleo. Solo toma una solicitud. No es tan difícil. Ella dijo que serías genial estructurando acuerdos. Eres creativo e inteligente. Podrías hacer esto amablemente. Sabes, puedes hacer esto. Y así que fui, me reuní con Kelly y Kelly dijo, sí, definitivamente te contrataré. Habló conmigo un poco y me llevaron volando hasta Carolina del Norte durante una semana y me pusieron en un curso de capacitación y volví y en un par de semanas iba a cerrar mi primer préstamo. Había hecho algunos anuncios, había llamado a algunos agentes de bienes raíces, estaba poniendo señales. Conseguí a esta chica que quería comprar una casa, tenía un agente de bienes raíces, le encontramos una casa, le conseguí el préstamo, armé un paquete de préstamo y recuerdo que entré a la oficina de mi gerente y su nombre era Gretchen Sayas. Así que entré a la oficina de Gretchen y le entregué el paquete y ella tuvo que mirar el paquete, ¿verdad? Para el proceso necesitas Vive 2S talones de pago, cheques cancelados, verificación de renta y verificación de depósito. Necesitabas todo esto en el paquete antes de enviarlo a la suscripción, para que pudieran revisarlo y decidir si le prestarán a tu cliente. Así que llego allí y le doy el paquete a Gretchen y ella lo abre. Mi gerente comienza a mirar las páginas. Mira una página y otra. Y mientras miraba decía, eso está bien, eso está bien. Sacó una página y la puso a un lado. Y luego siguió mirando y mirando. Luego dijo que se veía perfecto. Yo miré el uno y pregunté qué pasaba con eso. Ella dice que esa es la verificación de tu alquiler. Yo dije, claro, claro. Y ella dijo, nunca lo miraste, ¿verdad? Y yo dije, bueno, quiero decir no. El procesador lo envió. La empresa de gestión lo devolvió por correo. Dice que estuvo en su último lugar 2 o 3 años. Ella pagó su renta. Es como, ella sí pagó su renta, pero tiene un pago atrasado de 30 días. Mi cliente había estado 30 días tarde en uno de sus pagos de renta. Y aunque ella lo había puesto al día, y fue hace 6 u 8 meses, Gretchen dijo que, debido a eso, no puede obtener el préstamo y yo estaba como, oh Dios mío, y yo recuerdo también escucha. Había estado trabajando allí, así que ya no había trabajado realmente en 3 semanas. Como si hubiera estado trabajando, pero no te están pagando. No te pagan a menos que cierres algo. Así que había pasado casi 3 semanas a un mes sin recibir pago por nada. El préstamo, de concretarse, sería por un mes. Había pasado un mes desde mi último pago. Estoy atrasado en todo, como si hubiera apostado todo a tener éxito en esta empresa. Me retrasé con el pago de la hipoteca. Estaba atrasado. ¿Cuántos años tenía yo? Yo era como de 28. Estaba atrasado en todo, incluyendo mi pago de la hipoteca. Estaba atrasado en el pago de mi coche. Estoy atrasado con mis tarjetas de crédito. Mis tarjetas de crédito están siendo canceladas. Las cosas están mal. Pensé que lo haría bien en esto. Me encantó la idea de ello. Podía decir que era bueno en ello y sabía que sobresaldría. Bueno, miré la verificación y dije, oh, hombre. Solo pensaba, esto es horrible. ¿Cómo? Voy a perder todo. Y dije, bueno, ¿qué hago? Y Gretchen dice, sacó una botella de corrector líquido y comenzó a hacer clic en él. Así. Y recuerdo, ya sabes, las botellas viejas. Eso fue antes de que tuvieran las de cinta. Tenían la botella y yo estaba como, y ella me la dio.
Ella dice, si yo fuera tú, borraría con corrector líquido el 30 días tarde, haría una copia de eso, lo volvería a poner en el archivo, lo enviaría a la suscripción y el préstamo se cerrará. Yo dije, espera, espera, dije, eso es fraude bancario, ¿no? Y ella dijo, bueno, sí, pero escucha, lo peor que va a pasar. Y recuerdo decir, puedo ir a la cárcel como si nunca hubiera roto la ley hasta ese punto. Nunca había recibido un par de multas. Nunca antes había tenido problemas. Romper la ley para mí en ese punto de mi vida era algo que nunca había siquiera considerado. Así que pensé, podría ir a la cárcel por eso. Ella dice, oh, escucha, lo peor que sucede es que si la suscripción lo descubre, entonces negarán el préstamo, tal vez si piensan que estás involucrado y tú lo blanqueaste o sabías que estaba allí, podrían despedirte, pero eso es lo peor que va a suceder. Y ella era como si yo fuera tú lo haría. Así que fui, hice una copia de la verificación de alquiler, la blanqueé. Hice una copia de la verificación de alquiler, pegué la copia alterada en el archivo y la envié a la suscripción. 4 o 5 días después obtengo una aprobación, ha sido aprobado para cerrar un par de días después. Cerramos, así que en una semana estoy en el cierre, tengo un cheque por como $3,500. Y yo estaba como, esto es increíble. Recibí $3,500. Hace 20 años esa cantidad era un buen salario mensual. Estaba trabajando en varios préstamos. En un par de días cerré otro préstamo. Unos días después alguien más tuvo un problema donde casi calificaban para el préstamo pero no lo hicieron. Entonces el tipo hizo como 42,000 en su web, pues 2 dijo que hizo 42,000. Pero si el pues 2 hubiera dicho que hizo $47,000, podría conseguirle el préstamo. Así que corté y pegué, convertí los $5,000 en $7,000, alteré todas las deducciones correspondientes en el W. 2 lo puse en el archivo, lo envié a la suscripción, no lo detectaron. Recuerda, hay 30 páginas con distintos tipos de documentos en estos materiales. Llaman a tantos como pueden. ¿Cuáles son las posibilidades de que vayan a llamar al Buivo 2 y que vayan a decir cuánto ganó exactamente el año pasado? Típicamente lo que están haciendo, simplemente están mirando lo que se llama la verificación de empleo para los números reales y están llamando al empleador solo para decir, ¿trabaja él allí? ¿Ha trabajado allí durante 3 años o 2 años o lo que sea que estaba en la verificación de empleo? Ellos dicen, sí, bueno, él ha trabajado aquí durante 4 años. Ok, perfecto. ¿Llenaste esto? Sí, lo hicimos, gracias. Y eso es todo. Pero luego mirarían los Word 2 para los números reales y el Word 2 había sido alterado, así que eso pasó directamente a través del préstamo cerrado. ¡Boom! $3,500 al siguiente préstamo. Ese se cierra. Cerré 4 préstamos mi primer mes. Al mes siguiente cerré 6 préstamos. Al mes siguiente cerré 8, lo cual era más de lo que el gerente estaba cerrando. Al mes siguiente fue 10, luego fue 12. Creo que lo máximo que cerré fueron 12 préstamos en un mes. Luego Kelly terminó haciéndome el gerente de la oficina de Tampa, me hizo el gerente de la oficina de Brandon. Sabes, nunca mencioné esto en el libro que escribí, pero lo que realmente sucedió fue que a estas alturas Kelly estaba durmiendo con la chica con la que yo estaba saliendo, la chica con la que vivía en ese momento. Así que a estas alturas Kelly estaba bajando y durmiendo con Chris regularmente y yo no tenía idea. Me hizo el gerente de la oficina de Brandon, la hizo a ella la gerente de la oficina de Sarasota y le compró una casa en Sarasota, pero básicamente todo era como, oye, voy a tener una casa, tengo una propiedad de alquiler allí. Pero en realidad le compró una casa a ella. Compró una casa, la puso allí, así que ella y yo ya no podíamos vivir juntos porque era demasiado largo. Era demasiado para hacer el viaje todos los días. Es como 1 hora y 45 minutos a 2 horas. Así que un viaje de 2 horas todos los días para vernos. Así que ella y yo todavía nos veíamos. Nos encontrábamos en el medio 1 o 2 veces a la semana, pero eventualmente descubrí lo que estaba pasando y rompimos. Lo cual no fue traumático para ella, porque le gustaba Kelly. Y en ese punto creo que la esposa de Kelly se dio cuenta, había tenido un investigador privado siguiéndolo. Así que en un mes o así después de romper con ella, la esposa de Kelly lo echó de la casa. Tenía 3 hijos, así que termina perdiendo a la esposa, los 3 hijos, se muda con Chrissy. Se divorcia de la esposa, se casan, terminan teniendo un hijo y todavía están casados hasta el día de hoy, así que realmente es una historia romántica desde su perspectiva. Desde mi perspectiva,
Son unos desgraciados. Pero lo que sea. Quiero decir, ya sabes, es promiscuo. Está bien. Bueno, lo que termina sucediendo es que en algún momento el Departamento de Banca Finanzas y el Federal Bureau of Investigation cierran Eagle Lending. Creo que fue por fraude, lo cual no creo que tuviera nada que ver conmigo. Terminan cerrando toda esa empresa. Como literalmente los chicos llegan a la oficina un día y las puertas estaban encadenadas. El mayor problema que enfrentaron fue la pérdida de una línea de crédito. Tenían varias líneas con distintos bancos y prestamistas, pero estos las cerraron debido a fraude y porque los préstamos no estaban funcionando. Así que los cerraron. Entró el departamento de banca y finanzas. Finalmente los cerraron. Para entonces me había mudado a otra oficina, otro prestamista, bueno, en realidad otro corredor de hipotecas, y muy rápidamente solo estuve allí como un mes o dos. Y luego comencé mi propia empresa y mi empresa se llamaba Servicios Financieros del Consorcio y contraté a unos 12 chicos para trabajar allí, corredores, sabes, como la mitad en realidad era mitad y cerca de la mitad mujeres, mitad hombres. Y sabes, y escucha, estábamos cometiendo fraude de inmediato. De inmediato todos estábamos cometiendo fraude. Era tan abrumadoramente flagrante el fraude que yo estaba. No era flagrante como era obviamente flagrante. Era simplemente tan... No era como un Bear 2 o un aumento de ritmo, ya no eran pequeñas alteraciones. Para este punto estaba haciendo cosas como... Para este punto, como estaba como creando mis propios bancos. Así que estaba creando bancos en línea, donde podías ir en línea y parecía un banco, y tenía varios teléfonos móviles. Recuerdo que entrabas en mi oficina y tenía como un banco, o tenía como 6 o 7, tenía como una fila entera de teléfonos móviles. Así que tengo un teléfono móvil. Tengo como 6 teléfonos móviles con pequeñas etiquetas en ellos sobre para quién eran y para qué empresa eran. Estaba abriendo diferentes corporaciones para poder verificar el empleo de las personas. Listaría la corporación en el directorio de negocios. Una de las cosas que haríamos, una de las cosas que yo haría es que yo haría, ¿sabes? Haría estados de cuenta bancarios falsos y obviamente haría los bancos en línea falsos y haría estados de cuenta bancarios falsos correspondientes. También haría estados de cuenta bancarios para otros, digamos, si tuviera un prestatario que estaba con el Banco de América, pero no tenían su pago inicial en el banco durante 90 días, que necesitas tenerlo de 60 a 90 días. Lo que haría es que yo tenía papel en blanco para el Banco de América, en color yo, recortaría todo para que pudiera imprimir, podría tomar tus estados de cuenta bancarios y podría reescribir tus estados de cuenta bancarios y poner que sí tenías suficiente dinero para cerrar. Así que digamos que muchas veces vas a comprar una casa y tal vez el vendedor iba a darte tu pago inicial porque no tenías tu pago inicial. Así que el vendedor va a dar el pago inicial. Y esto tiene sentido si estás comprando, digamos por argumentar, una casa de $200,000 y necesitas poner $10,000. No tienes $10,000. El vendedor solo quiere $190,000. Está dispuesto a traer tus $10,000 al cierre porque solo quiere obtener $190,000 y tú no tienes tu pago inicial. Lo traerá ya que recuperará el dinero de inmediato. Se supone que debes tener ese dinero en el banco. Así que si tuvieras una cuenta bancaria con Bank of America y tuvieras algo de dinero en el banco, les haríamos depositar el dinero en el banco o mostraríamos el dinero en el banco durante los últimos 3 meses usando estados de cuenta bancarios falsos y enviaríamos esos estados de cuenta al suscriptor. El suscriptor lo miraría y diría, está bien, parece que sí tiene el dinero en el banco. Y luego, cuando vayas a cerrar, el vendedor simplemente depositaría $10,000 en la compañía de depósito en garantía o en la compañía de títulos en depósito en garantía para cerrar el préstamo. Recuperaría su dinero de inmediato y el préstamo se realizaría en el banco de Ebor y tendría extractos bancarios. Y si llamaras al banco de Ebor, teníamos a alguien que contestaría el teléfono como lo haría el banco de Ebor y verificaría que tienes los fondos en la cuenta. Ya sabes, así que eso era algo de lo que estaba haciendo. Tenía cheques cancelados, te daré un ejemplo. Sí, digamos, has llegado tarde a pagar tu renta varias veces. No tienes que darles una verificación. No tienes que darle al prestamista una verificación de una hipoteca o renta. No tienes que dar al prestamista una verificación de hipoteca o renta si puedes demostrar que has hecho tus pagos cada mes a través de cheque cancelado. Y un cheque cancelado es un cheque que ha pasado por tu banco y tienen todos los números de ruta y toda la cancelación y todo en el cheque. Así que en realidad
falsifiqué cheques cancelados de bancos como SunTrust, de Wachovia, de Bank of America. Falsificaría cheques cancelados que parecían haber pasado por $1,200 y $900 mensuales durante 24 meses. Y todo lo que mis corredores tenían que hacer era poner el nombre de su cliente en la esquina superior izquierda y su dirección en cada cheque. Así que ellos harían una pequeña etiqueta y la pegarían allí. Luego llenarían los cheques y luego firmarían el nombre de su cliente o harían que su cliente los firmara. Y luego harían copias de ellos y luego los enviarían a suscripción. Y suscripción pensaría, oh, estos son 24 meses de cheques cancelados que puedo ver que han pasado por el banco por $1,200 en enero, febrero, 1,200 en enero, febrero, marzo, abril, mayo, cada 1,212 y puedes verlos. Parecen cancelados por delante y por detrás perfectamente. Así que eso es lo que somos. Esas son las cosas que estábamos haciendo. Era simplemente flagrante, quiero decir. Estamos haciendo... las tasaciones de las propiedades estaban todas infladas. Estamos alterando las tasaciones. Estoy haciendo todo tipo de cosas. Estoy haciendo cualquier cosa para que estos préstamos se aprueben. Los préstamos se están aprobando. La razón por la que haría esto es que si algún cliente entrara, ya habría visitado a varios corredores. O fue a su banco y lo rechazaron. Visitó una cooperativa de crédito y un corredor, pero ambos lo rechazaron. Luego, finalmente llegaría a mí. Y yo diría, sí, puedo hacer el préstamo, pero la tarifa del corredor es de $4,500 y tu tasa de interés es lo que sea, el 8%. Porque lo que mucha gente no se da cuenta es que digamos que tu tasa de interés va a ser del 5%. Quiero decir, sé que las tasas de interés son ridículamente bajas ahora, pero en aquel entonces eran como del 7% u 8%. Así que digamos que tu tasa de interés va a ser del 5%. Lo que mucha gente no se da cuenta es que en ese momento, si venías y tu tasa de interés debería haber sido del 5%, pero te dije que tu tasa de interés era del 6%. Y tú dijiste, está bien, estoy de acuerdo con eso. Si te dije que por cada 50 puntos básicos, o realmente era, para ser honesto, era como 35 puntos básicos. Así que la tasa de interés está compuesta por 100 puntos base. Así que si te dijera que tu tasa de interés era 5, se supone que debe ser 5%, pero si dijera que era 5.35, eso significa que obtengo un punto en la parte posterior del préstamo. Así que si el préstamo es de $100,000 y te digo que tu tasa de interés es 5.35 y dices que no hay problema, obtengo $1,000 de vuelta porque tu interés, porque tu préstamo es de $100,000. Si es de 200,000, obtendría 2,000 de vuelta. Obtengo 2 puntos o un punto. Un punto en un préstamo de 200,000 es 2,000. Entonces, cuando la gente entrara, yo les diría, sí, tu tasa de interés es del 6%. Ellos dirían que debería ser 5% en lugar de 6%. Todos los demás están haciendo el 5%, pero todos los demás te rechazan. Te ofrezco una tasa del 6%, cobro $4,500 como tarifa de corredor y 3 puntos adicionales. Así que 5, no 5. A 5, digamos que estás pidiendo prestados 100,000. Sería si estás pidiendo un préstamo de $100,000 y te digo que tu interés es del 5%, no obtengo nada por detrás. Si te digo que es 5.35, obtengo un punto. Si te digo que es 5.7, son 2 puntos. Si te digo que es 6, obtengo 3 puntos en la parte posterior de tu préstamo, lo que significa que obtengo 3,000 extra. Te estoy cobrando 4,500 por adelantado, más 3 puntos, más los 3 puntos en la parte posterior del préstamo. Tu tasa de interés es más alta, pero no tienes a dónde ir. Puedo obtener el préstamo porque estoy creando cheques cancelados. Estoy diciendo que tienes tu dinero en el banco. Estoy alterando tus buidos y talones de pago. Estoy haciendo todo lo posible para que se aprueben estos préstamos. Y nos atrapaban todo el tiempo. Escucha, nos atraparon una vez donde había cometido fraude de ocupación del propietario para esta persona. Había una mujer, un chico que conocía, un diputado del sheriff, reaparece de nuevo. Era un agente de bienes raíces, no un diputado del sheriff. Lo habíamos hecho. Entonces, sí, digamos que quiero comprar una propiedad de inversión. Si quiero comprar una propiedad de inversión, digamos que quiero comprar un dúplex y quiero comprar un dúplex, el banco quiere que deposite el 20%. Entonces, si es un dúplex de $100,000, quieren que deposite 20,000. Si digo que soy el propietario del dúplex, significa que le diré al banco que vivo allí. Voy a mudarme allí. Entonces el banco dice, está bien, te prestaremos el 95%.
Entonces solo pon 5,000 en vez de 20. Una vez tuvimos un agente de bienes raíces. Quiero decir que compró 6 u 8 dúplex ocupados por el propietario. De hecho, quiero decir que fueron 6. 6 dúplex ocupados por el propietario donde ella dijo, estoy viviendo en cada uno de estos dúplex. No podía enviar todos los dúplex al mismo prestamista porque diría que no hay manera de que estés ocupando 6 dúplex. Lo que hice en cambio fue, bueno, no lo hice yo, una de las corredoras que trabajaba para mí, su nombre es Susan Barker, hizo esto. Ella cerró un dúplex o uno de los dúplex ocupados por el propietario con, digamos, Bank of America, otro lo cerró con, digamos, Household Bank. Otro lo cerró con, así que lo cerró con todos los bancos diferentes. Y esta mujer apareció en 6 cierres diferentes el mismo día en 6 compañías de títulos diferentes y firmó diciendo que ella está ocupando cada uno de estos dúplex y ella era una corredora de bienes raíces. Así que es una agente de bienes raíces y una corredora de bienes raíces. Esta es alguien que claramente sabía que esto era un fraude. Cerramos y digamos que unos 2 meses después recuerdo que Susan entró en mi oficina y dijo, escucha, tengo una llamada quiero decir que era de Washington Mutual o Washington Mutual. No, era Union Planners. Dijo que tengo a un abogado al teléfono de Union Planners. Y él dijo que tiene 2 dúplex. Hicimos 2 préstamos al mismo prestatario que ocupa ambas propiedades. Dije, ¿qué? Entonces lo que había pasado era que uno de los préstamos que habíamos cerrado, digamos, en Oak Street Mortgage. Oak Street Mortgage terminó vendiendo ese préstamo que tenían una línea de crédito que estaba conectada. A eso fue todo dado a ellos por Union Planners. Así que Union Planners terminó con ese préstamo. Entonces Union Planners terminó con 2 propiedades ocupadas por el mismo dueño. Y entonces este abogado está llamando diciendo, mira, has cometido fraude. Ustedes hicieron 2 dúplex ocupados por el propietario en eso. 2 dúplex ocupados con el mismo prestatario utilizando la misma información en 2 diferentes compañías de títulos. Claramente sabías lo que estabas haciendo. Recuerdo que comenzó a hablar sobre comprometerse. ¿Va a llamar al Federal Bureau of Investigation? Va a hacer que me arresten. Terminé convenciendo a ese tipo de que nos dejara refinanciar ambas propiedades y pagar. También aceptó un pago menor, recibiendo así menos dinero. Los planificadores de Union cobraron menos de lo debido y nos pagaron una comisión. Lo convencí de pagarnos una comisión y recibir menos dinero. Aceptaron una pérdida de unos $30,000 solo para librarse de esos préstamos. Deshacerse de estos préstamos. Ya sabes por qué no quieren, aquí está la cosa. Como él empezó a decir, voy a llamar al Federal Bureau of Investigation. Pensé, vaya, no quieres que venga el Federal Bureau of Investigation. El Federal Bureau of Investigation va a revisar tus archivos. Por todo lo que el Federal Bureau of Investigation sabe, ustedes hicieron algo mal. Por todo lo que sabes, el corredor que hizo esto en mi empresa estaba trabajando con alguien en el interior de tu empresa. No tienes idea de la lata de gusanos que estás a punto de abrir. ¿Cómo? Sé razonable aquí. El tipo estaba como, ¿qué tal esto? Pregunté. Déjame simplemente refinanciarlos. Él estaba como, esperaba que dijeras eso. Y así lo convencí. Estoy como sí. El problema es que no puedo refinanciarlo y pagar el saldo. Le dije que debería pagar menos y él me preguntó cuánto debería reducirlo. Quiero decir, inmediatamente, él está listo para empezar a reducirlos. Lo redujo. Y yo le dije que el problema son los costos de cierre. No se percató de que mencioné que hay alrededor de $3,000 o $4,000 en costos de cierre para ambos préstamos. Él estaba como, está bien, nosotros pagaremos los costos de cierre. Lo gracioso es que no notó que una parte de los costos de cierre incluía una tarifa de corredor. Así que de todos modos nos pagaron otra vez una tarifa de corredor, Ese préstamo nos atrapó entonces. Dios, siempre me atrapan. Me atraparon una vez. Uno de mis corredores de hipotecas recibió una llamada de un banco en Chicago llamado, se llamaba Dios. ¿Cómo se llamaba? Pinnacle, Corporación Bancaria Pinnacle. Y recibí una llamada de ellos, del dueño del banco. Lo que había pasado era que uno de mis corredores de hipotecas, un tipo llamado Eddie Lafuente, era un verdadero problema. Siempre lo atrapaban, metido en problemas, y de todos modos no era bueno sino para 3 o 4 préstamos al mes. Así que había tomado los mismos cheques cancelados y presentó esos cheques cancelados con todos sus préstamos, por lo que todos sus prestatarios tenían los mismos cheques de Bank of America de 1,200 Bank of America.
Ni siquiera intentó ordenar. Intentar y ordenar verificar a estas personas. Utiliza únicamente documentación falsa. Envíalo a esta empresa. Resultó que el mismo suscriptor recibió sus archivos como 2 días seguidos y notó que estos cheques cancelados se veían familiares. Luego abrió el archivo que él le había enviado el día anterior y eran idénticos, excepto por las firmas, y ya sabes, estaban llenos un poco diferente. Los nombres de los prestatarios eran diferentes, pero los números de ruta, los números de cancelación, todo era idéntico, quiero decir. Eso es obviamente un problema. Y luego dieron la vuelta, sacaron todos los archivos de la fuente y se dieron cuenta de que tenían como $1,000,000 en malos préstamos de este tipo. Y luego siguieron sacando archivos y habían vendido otro $1,000,000 al banco Household. Recibí una llamada de Gary, dueño de Pinnacle Bank, diciendo que tenían $2,000,000 en préstamos incobrables. Vendimos $1,000,000 en préstamos defectuosos que nos habían dado. Recuerda, un mal préstamo solo indica fraude, no necesariamente que no esté funcionando. La gente está pagando. Simplemente tienen fraude involucrado en ellos. Existen documentos fraudulentos, solo aquellos a los que él tenía acceso. ¿Quién sabe qué otros documentos había allí? Recuerdo que dijo Matt, escucha, sabes, tenemos un problema. Sabes, uno de tus corredores hizo esto. Y dije, ¿un corredor rebelde? Él dice, ¿y por qué tú? Y Gary dice, porque tú no sabrías nada sobre esto. Dije que no sé lo que hizo este tipo. Le dije a Gary que estaba descubriendo la situación y le expliqué que si pensaba que al final de la llamada le iba a dar un cheque por $1 o $2,000,000, no tenía el dinero y no podía hacerlo. Y él dijo, oh, entiendo eso. Lo entiendo. Él dice, mira, solo quiero que me des tu palabra de que si alguno de estos préstamos nos afecta, porque los prestamistas tienen lo que se llama una cláusula de recuperación, lo que significa que si se encuentra fraude en un préstamo que proporcionaron, entonces tienen que comprar ese préstamo de vuelta. Bueno, él dijo, si nos golpean con una recuperación, en la cláusula de recuperación, ¿aceptarás ayudarnos a deshacernos de la casa o refinanciarla o lo que sea? Ahora, la probabilidad de que eso vaya a suceder es simplemente muy poco probable, que una vez que estos préstamos hayan pasado de mi negocio de corretaje al prestamista, y del prestamista a otro prestamista, como el banco Household, y que 6 meses después vayan a ser atrapados y vayan a notar el fraude, es muy poco probable. Así que yo dije que sí, absolutamente, sin problema. ¿Qué voy a decir? Es eso. O él dice, está bien, voy a llamar al Federal Bureau of Investigation. Él no quería llamar al Federal Bureau of Investigation porque harían una investigación interna. Encontrarían fraude y préstamos malos vendidos. Gary tendría que comprar estos préstamos de vuelta, lo cual sería malo. Él dice, mira, sí, dije, sí, te ayudaré a deshacerte de los préstamos si vuelven a tus propiedades o lo que sea. Y él dice, absolutamente. Dijo, hombre, aprecio eso. No hay problema. Dijo, no te preocupes por eso. Me encargaré de eso. Así que termina vendiendo otro $1,000,000 a un hogar. Esos son 2,000,000 que él conoce. Y luego recuerdo que una semana después bajó y me llevó a mí y a varios de los chicos a cenar, almuerzo, no recuerdo cuál. Creo que fue cena. Y en realidad me emborraché un poco. Y recuerdo que me dijo, escucha, hombre, dijo, Matt, para ser honesto, dijo, no me importa si todos estos, no me importa cuánto fraude. En estos préstamos, mientras pueda deshacerme de ellos y no me recaigan, no me importará. Y entonces quiero decir eso como ese tipo de, creo que eso permite a las personas saber cómo ese era el ambiente. Eso era como el fraude no era que todos estuvieran cometiendo fraude, pero era extremadamente prevalente y era perdonable, especialmente cuanto más fraude se descubría conmigo. Si el prestamista me descubría y yo tenía un montón de fraudes con ellos, tenía más posibilidades de convencerlos de que me dejaran arreglarlo. Si ellos estaban, especialmente si iban a perder entre $100,000 y $200,000. Definitivamente estaban dispuestos a hacer todo lo posible para dejarme solucionar este problema. Ese era el ambiente en el que trabajaba. Así que voy a terminar aquí. Así que revisa el siguiente video. Y en el próximo video, básicamente voy a explicar cómo termino metiéndome en problemas. La primera vez que me meto en problemas y realmente me complico. Es una gran historia. Si te gusta el video, por favor suscríbete al canal. Pulsa el botón de me gusta, pulsa la campana para que te notifiquen cuando suba el próximo video. También deja un comentario en la sección de comentarios para hacerme saber si te gusta esta serie y que yo explique todo el asunto
de cómo terminé involucrado en fraude y terminé huyendo y todo el asunto y cómo terminé en YouTube dirigiendo un canal de YouTube. Así que lo agradezco y te veré más tarde.